Dios te bendiga, Sandra, qué bueno verte. Aleluya, te hemos extrañado. Alabado Dios. Qué bueno. Bien, hermano, hoy quiero hablar una palabra que entiendo, hermano, que estamos en momentos necesarios de escuchar. Nuestra iglesia, la iglesia del Nazareno, nuestro concilio, que está en más de 162 países en el mundo, como lema, nosotros quiero que sepan que somos una iglesia de santidad. Y hoy, ¿verdad? Quiero hablar, cuando usted entra y va aquí al lado del altar, hay un póster ahí que dice sembrando una semilla, pero está el logo de la iglesia del Nazareno, que por muchos años ese logo ha sido, ¿verdad?, el que ha establecido y representa a la iglesia del Nazareno. Y dentro de ese logo hay algo que se llama llamados a santidad. Y el tema de hoy, del mensaje de hoy, es ese: llamado a santidad. Pareciera, hermano, que ese llamado ha desaparecido en la gran mayoría de las iglesias en el mundo. Pero cuando hablamos de poder de Dios para el creyente, cuando hablamos de un cristiano lleno del poder de Dios, una de las características para que un cristiano esté lleno del poder de Dios es que viva en santidad. La santidad es importante, hermano mío. Es parte del ADN o el DNA del creyente. Y es tan importante que mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y hoy el tema es llamados a santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y mire lo que dice Hebreo, y lo tenemos que poner en la perspectiva de la vida del ser humano en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos. Fíjense que dice seguid la paz con todos. Y pareciese que en el mundo actual no hay paz. La gente anda desesperada, molesta, amargada, depresiva, iracunda, y pareciese que vivimos en un mundo que no hay paz. Pero el escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos sugiere a nosotros que sigamos la paz con todos. Y dice, y ahí viene el punto importante: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Importante, hermano mío, hermana mía, es entender que hay un llamado de santidad, y ese llamado de santidad va unido también a vivir en paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aún ante los problemas de la vida,
Dios nos llama a vivir en santidad y también en la paz. Aleluya. Y es tan trascendental que la Biblia dice que sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque la santidad va ligada con la salvación. Y la salvación del hombre solamente se consigue a través de Jesucristo cuando lo reconocemos como nuestro único y verdadero Salvador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino a través de Jesucristo. Y la santidad se consigue a través de la fe en Jesucristo, que por medio de su gracia nos santifica. Que bueno, tiene que subir. Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así que el Señor ordena que nosotros vivamos en santidad. No es que podamos o si queremos. Si usted quiere ver al Señor, usted tiene que vivir en santidad. ¿Y qué es santidad? Santidad es separación. Santidad es consagración. Dejar las tendencias humanas del mundo y de lo que el diablo nos ofrece y vivir según los parámetros que ha establecido el Señor Jesucristo a través de su palabra. Dios nos llama, y leía la historia de un hombre, era una anécdota, pero muy interesante, porque decía que un día él estaba en su casa orando y Dios le, ¿verdad? Y Dios le mostró y le dijo: yo quiero, ¿verdad?, ver un líder evangélico. Estaban reunidos todos los líderes de la iglesia nazareno y estaban ideando planes, estableciendo estrategias. Y en una esquina estaba Jesucristo. Y mientras todo ello planificaban ideas, planes, metas, cosas que hacer, el Señor estaba en una esquina llorando. Y la anécdota decía que él se fue a donde estaba Jesús y le dijo que por qué estaba llorando. ¿Cuál era la razón por la que él lloraba? Y Jesús le contestó: porque la iglesia hace planes, desarrolla estrategias, quiere tener grandes cantidades de personas en sus congregaciones, pero han olvidado dos cosas importantes. Número uno, me han sacado a mí. Y si me han sacado a mí, han sacado al Espíritu Santo. Y si han sacado a mí, me han sacado al Espíritu Santo, se han quitado la santidad.
Una de las razones por que la iglesia está fracasando hoy en día en el mundo es que ya no predican de santidad. Ya no le dicen al mundo que el pecado es pecado, que el pecado mata. Y se quiere buscar muchas teorías para desarrollar y mencionar estrategias más filosóficas y metafísicas para desarrollar, aleluya, estrategias de crecimiento espiritual y de crecimiento y poder. Y usted lo ve desarrollando. He visto apóstoles presentando, aleluya, haciendo congresos para desarrollar y decretar y desarrollar, aleluya, el poder y desarrollar la autoridad y muchas cosas, pero en el mensaje nunca hablan de santidad. Y santidad es separación. Y santidad representa un despegue de nuestras cosas mundanas y comencemos a buscar el rostro de Dios, porque si decimos que somos cristianos, entonces tenemos que ser imitadores de Cristo. Y si vamos, y usted dirá, y habrá alguien que dirá, pero esto de santidad es ahora en el Nuevo Testamento y Dios antes no le importaba eso. Les quiero decir que está completamente equivocado. Yo quiero que vaya conmigo a Números capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Para que usted vea que desde que Dios establece la relación con el pueblo de Israel, ha desarrollado la idea de lo que es consagración y santidad. Que ahora nosotros tenemos el beneficio de que es por gracia esa santidad, pero esa santidad yo tengo que tener autodominio, yo tengo que tener autocontrol, yo tengo que vivir, aleluya, viviendo las exigencias del Señor. Y si vamos a Números capítulo 6, dice la palabra del Señor, capítulo 6, del 1 en adelante. Y dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer. Fíjense que ahora entendemos que Dios trata al hombre y a la mujer de la misma manera. Cuando hablamos de santidad, hablamos para hombres y para mujeres. No solamente es para los hombres, no solamente es para las mujeres, es para todos, para hombres y mujeres. Porque para Dios todos somos iguales. Y dice: el hombre o la mujer que apartare haciendo voto de Nazaret para dedicarse a Jehová. Número 1, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazarenato, de todo lo que se hace de la vid, de los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazarenato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sea cumplido los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartase para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando muriese, porque la consagración de su Dios viene sobre su
cabeza. Ahora, entendamos esto. El Señor le dice al pueblo, el Señor le dice a su pueblo: yo quiero un pueblo consagrado, un pueblo santo, gente que cuando vaya a vivir en santidad entiendan que el compromiso es serio. Y fíjense que en Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. En el tiempo de los números de aquí del pueblo de Israel, antes de que Jesucristo viniese, el tiempo de la consagración era por unos días. La gente decía: Señor, yo me voy a separar por un mes, 2 meses, 1 año. Y había un tiempo limitado. Pero ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, esta consagración tiene que ser eterna. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que le servimos al Señor, tenemos que buscar ser enteramente santificados y consagrarnos para Dios por el resto de nuestras vidas, porque a Dios nos llama santos. Y Dios quiere que nosotros vivamos en esa santidad. Y para nosotros vivir santidad no significa que nos tengamos que meter en un monasterio y no tener contacto con la gente. Cuando nos consagramos y vivimos en santidad no significa que tratemos con personas. Al contrario, nosotros le tenemos que demostrar a la gente que podemos ser santos en un mundo corrompido. Dios nos llama a santidad para que seamos testigos de que la gracia de Dios se renueva cada mañana y la gloria y el amor de Dios es constante en la vida de aquellos que quieren vivir bajo la gracia, bajo el agrado, bajo el orden que Dios ha establecido a la iglesia. Eso anhela Dios. Que le adoremos en espíritu y en verdad. Y fíjese que nosotros nos llamamos Iglesia del Nazareno. ¿Por qué nos llamamos Iglesia del Nazareno? Porque somos imitadores del Nazareno. Porque somos imitadores de aquel que murió en la cruz del Calvario. Y aquel que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida, se dio y vivió completamente su vida en santidad. En un mundo corrompido. En un mundo donde el diablo todavía impera y él pudo prevalecer en su santidad. Ahora, fíjese, hermano, que lo que hablamos ahora es el nombre Nazareo. Y Nazareo viene de la raíz igual a la palabra santidad. Esa palabra Nazareo y esa palabra de santidad que habla la Biblia vienen de la misma raíz hebrea que significa separado. Así que cuando nosotros vivimos en santidad, vivimos separados para Dios. Aleluya. Y el separado es como el casado. Que se separó para vivir con su esposo, con su esposa, y está separado, no puede estar con otros o otras.
Por eso Dios aborrece la infidelidad, porque rompe la santidad del matrimonio, porque hay una separación. Ahora bien, Dios le dice a Moisés, a través de este voto nazareo, que tanto el hombre como la mujer que decidiese consagrarse para Dios por un tiempo específico, tenía que completar una regla básica que el Dios de los cielos ha establecido. Tenía que cumplir con unos votos. Número 1, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Usted dirá, ¿por qué Dios le dice que no tome nada de licor? Porque el licor representa pecado. Porque eso que el Señor está diciendo del vino, el vino cuando la gente bebe de más, se inhibe y sale a reducir todo el pecado que hay dentro de ellos. Y nosotros tenemos que, como creyentes, cuidarnos de nosotros tocar todo aquello que saque el pecado de mí. Todo aquello que me haga, aleluya, a desear, porque la gente que se da un trago de vino no se da uno, siguen tomando y se toma una botella, y cuando viene a ver, llega y se embriaga. Y empieza a hablar disparate, empieza a accionar de forma totalmente diferente. Yo he conocido hombres que son muy buenos mientras no beben. He conocido mujeres muy serias mientras no beben. Cuando toman, su personalidad cambia totalmente. Y Dios nos dice hoy que nos tenemos que librar de todo lo que es mundo, todo lo que saca el pecado de mí, todo lo que saca, aleluya, la maldad. Tengo que cuidarme de eso. Tengo que evitar todo lo que me puede contaminar, todo lo que mi deleite, mis pasiones, mis deseos que hay en mí puedan ser despertados. Por eso Dios le dice en el voto nazareo, no tomes, para que no salga lo malo de mí. Porque Dios nos llama a tener autocontrol. Eso no se enseña mucho en la iglesia. Dios nos llama a nosotros a no contaminarnos con lo que sabemos que nos lleva al pecado. Y tenemos que evitar eso. Aún de aquellas personas que me pueden y tienen el poder para llevarme a unas cosas que yo sé que no son de Dios, pues a esas personas aún yo tengo que cortar con ellos. La Biblia dice más, si tu mano te hace caer, córtala. Dios nos llama a nosotros para ser consagrados y vivir en santidad con Dios. A que nosotros nos cuidemos de todo aquello que nos pueda contaminar, de todo aquello que nos pueda llevar a pecar. Que seamos prudentes,
no insensatos, no creernos que somos poderosos o autosuficientes y que podemos tentar y jugar con la tentación y no caer. ¿Cuánta gente hoy en día está jugando con tentaciones? Que creen que están súper espirituales y que tienen la autoridad para poder jugar con la tentación y dicen: yo no voy a caer porque yo soy fuerte. No, yo no voy a pecar porque yo, aleluya, oro muchas horas, ayuno y hago cosas, y empiezan a decir tantas cosas. No, porque yo llevo 30 años en el evangelio, yo no voy a caer. Pero una gota está cayendo constantemente en una roca y le hace un hoyo. El que juega con fuego, tarde o temprano, se quema. Y Dios le está diciendo a la iglesia, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, que se cuide de todo aquello que lo lleva al pecado. Y es importante que nosotros nos cuidemos de ello. Hay que abstenernos de esos estilos de vida que hoy quieren promocionar como que son buenos, pero no vienen del Señor. Hoy quieren vendernos estilos de vida, y no solamente tiene que ver con la parte sexual, sino estilos de vida donde las personas valen por lo que tienen, por las casas que tienen, por los carros que tienen. Y hay gente tan embrollada que lo que come es arroz blanco con ketchup porque no pueden comer más. Porque quieren aparentar casas grandes, carros grandes, y le quieren vender un estilo y nos quieren vender unos estilos de vida que no vienen de Dios, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Que si usted no tiene un Mercedes-Benz, Dios no lo bendiga a usted. Que si usted no tiene una mega casa con piscina, Dios no está con usted. Entonces nos quieren vender estilos de vida que no vienen de Dios. Cuidémonos de eso. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y es importante que nosotros entendamos, hermano, que la norma de consagración al Señor que Dios está exigiendo es una norma completa. Dios quiere que seamos enteramente santificados, no parcialmente, enteramente. Que seamos 100% consagrados, santificados. Y cuando nosotros vivimos eso, quiero decirte que, aleluya, alabado sea el Señor. Quiero decirte que nosotros estamos viviendo en santidad y en poder. Porque Dios respalda a sus hijos. Dios respalda a aquellos que viven conforme a su palabra. La Biblia dice que atentos están los ojos del Señor para sus hijos. Mire si es así, que el mismo diablo se lo dice a Jesucristo.
cuando lo tienta y le dice: si tú te lanzas de aquí, ciertamente el Señor enviará a sus ángeles para que no toques tus pies en piedra. ¿Ah? Porque los ojos del Señor, pero nosotros no podemos tentar a Dios. Por eso Jesucristo dijo, pero dice la palabra: no tentarás a Jehová tu Dios. Aleluya. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que hoy entender eso. Otra cosa que dice el Señor es: versículo 6 de Jueces 6 dice: todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a personas muertas. Oye, hermano, Jueces capítulo 6, versículo 6. Todo el tiempo que se apartase para Jehová no se acercará a personas muertas. Cuando vemos esto, hermano, ¿qué nos dice el Señor? Muchas veces hay gente que vive pero están muertos por dentro. Hay mucha gente que aparenta estar vivo, pero son apariencias. Han muerto porque viven en sus delitos y pecados. Y dice la Biblia: andarán en dos que estén en desacuerdo. ¿Andarán los dos que estén en desacuerdo? No, hermano. No podemos andar con gente, aleluya, y ponerle nuestras metas y nuestros sueños a gente que andan muertas. Tenemos que orar por ellos para que vivan, para que puedan ser restaurados. Pero nos tenemos que cuidar aún, porque gente que espiritualmente está muerta tiran dardos, son las armas que el diablo va a utilizar para atacarnos. Están muertos. Como le predicaba el domingo pasado, las personas naturales no pueden entender lo que es espiritual, y para ellos es locura. Alabado sea el Señor. Bendito el que vive para siempre. Cuando vemos eso, hermano, tenemos que entender que cuidémonos con quién nos juntamos. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son aquellos, aleluya, que nos dan consejos? Porque cuántos cristianos, mujeres de Dios, empiezan a escuchar mujeres pecadoras, mujeres que cuando ven que una hermana de la iglesia tiene problemas matrimoniales, lo primero que le aconsejan es divorciarse o estar con otro hombre. ¿Por qué? Porque ellas ya están no todas, porque siempre hay mujeres, ¿verdad?, que dan buenas cosas, y hombres también. Pero hay gente que no le gusta ver a otros felices. Son gente que están muertos. Oye, hermano, y cada día la maldad, dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tenemos que cuidar a quién escuchamos. Tenemos que buscar gente viva, llena del poder de Dios. Esas son las gente que yo tengo que escuchar los consejos de ellos. Pero cuidémonos de escuchar gente que vive en pecado, que vive en el mundo, que vive muerta espiritualmente. El Señor le dijo a ellos: no los toques, no te acerques a ellos.
Aún ahí dice más, si es tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, el que sea, no te acerques. Es triste, es fuerte. Pero nosotros somos recipientes. Y hermano, si nosotros, mire, en estos días, alguien me dijo algo. De que alguien dijo algo de mí. Y la persona que lo dijo para mí era mi amigo. Y lo que dijo no era algo bueno, pero no era correcto lo que estaba diciendo. Al principio me dolió. ¿Por qué? Porque dejé aleluya, ese dardo no lo bloqueé. Ese dardo llegó a mi corazón. Y por más de 3 o 4 horas ese dardo se incrustó en mi corazón. Me dolió. Empecé a pensar tantas cosas negativas. ¿Por qué? Porque no lo bloqueé. Pero de momento reaccioné. A las par de horas dije, tal vez la persona no lo dijo como me lo están diciendo. Tal vez la persona lo dijo de otra forma y como yo no estoy ahí, yo no puedo estar seguro 100% que esto fue así. Y si fue así, dije yo en mi mente, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, yo solamente confío en ti, Señor. Y tarde o temprano tú sacarás la cara por mí. ¿Y qué hice? Saqué el dado que estaba, o la flecha que había lanzado, la saqué de mi corazón y dije, no voy más. Eso hacen los consagrados. Los consagrados puede que de momento una flecha o un dardo llegue y te toque el corazón. Pero cuando estamos consagrados a Dios, el Espíritu Santo trabaja en tu mente y en tu corazón y te hace quitar esos dados y esas flechas para que no causen daño y estrago en tu vida. ¿Qué tengo que hacer? Alejarme de lo que me contamina. Número 2, alejarme de todo lo que está muerto. Número 3, dice aquí que no se podían cortar el pelo. Pero aquí está hablando de una señal. Ahora nosotros no tenemos que dejarnos el pelo largo. El que se lo quiera dejar, amén. Yo no tengo problema, hermano, si un hombre se quiere dejar el pelo largo, ni una mujer. Depende, ¿verdad? Eso para mí no significa nada. Pero lo que el Señor quería demostrar con esto era que cuando nosotros hacemos un voto a Dios, tenemos que marcar la diferencia del momento en que comenzamos a vivir bajo esa consagración. ¿Y qué es con nosotros ahora? Pues ahora nosotros no nos dejamos el pelo, pero nuestro corazón ha sido, aleluya, transformado, porque nuestra consagración, nuestra santidad, no es por un tiempo limitado, sino es por el tiempo en que estemos aquí en la tierra, porque cuando lleguemos al cielo estaremos en completa santidad con Dios. Ahora nosotros vamos creciendo en gracia, pero Dios nos llama a ser enteramente santificados.
Dios nos llama a vivir en consagración con Él. Así que, hermano, cuando vemos eso en la Biblia me enseña a varias personas que fueron llamados nazareos. Primero Sansón. Cuando Dios le habla a través del ángel, el ángel del Señor, que es una teofonía, y una teofonía es la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento en forma de ángel. No es otra cosa que cuando hablamos de una teofonía, estamos hablando de que el mismo Jesucristo se presenta, porque la voz dice Juan que aquel que era el verbo que era con Dios, y el verbo era Dios. Dice Juan, capítulo 1. Cuando en la Biblia, en el Viejo Testamento, habla del ángel de Jehová, es la teofonía de Jesucristo. Jesucristo que todavía no ha sido revelado como hijo, pero era el ángel, porque era el que hablaba. Es el único ángel que la Biblia relata que cuando se postraban y lo adoraban, aceptaba la adoración. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios. Ahora, dicho eso, Sansón, pero muchas veces, hermano, hay gente que empiezan santificada, pero se siguen ¿qué? Descuidando. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Hay gente que empiezan con tanto amor, con tanta pasión, con tanto deseo de ser consagrado con Dios, pero al pasar de la vida, al ver que Dios lo utiliza, en este caso Sansón era un hombre, aleluya, que era extremadamente fuerte. No ha habido un hombre más fuerte que Sansón. No ha habido un hombre más fuerte que Sansón. Y Sansón tenía ese poder porque cuando el ángel de Jehová se le presenta a esta mujer que era estéril y a su padre, le da la orden de que ese niño tenía que ser nazareo, consagrado para Dios. Pero Sansón era un mundano, un creyente, un siervo que empezó lleno del poder de Dios, pero poco a poco se convirtió en un mundano. Número 1, la orden del pueblo de Israel era que no se casaran con otras mujeres que no fueran del pueblo de Israel. Y Sansón se casó con una mujer filistea. Segundo, ya rompió la primera regla. Número 2, la Biblia dice que no podía tocar nada que estuviera ¿qué? Muerto. Y la Biblia me enseña que Sansón un día fue caminando, mató un león y lo dejó tirado en el camino. Dice que cogió la boca y se la rompió la quijada. Me dice la fuerza que tenía. Pero pasó después unos días y dentro del cadáver del león muerto había un panal de oveja. Y mire si el pecado es puerco, que él metió la mano y sacó del panal miel y comenzó a comer. Tocó algo muerto, segundo pecado. Número 3, él tenía que unirse a una mujer. ¿Y a qué se dedicó en Gaza Salomón? Digo Sansón, a estar con prostitutas. Por último, el voto nazareo decía que no se podía cortar el ¿qué? El pelo. Y el poder de Sansón estaba en el pelo.
Y cuando Dalila los sedujo, que le cortaron el pelo, ya había cometido los 4 pecados que él no podía cumplir o no podía hacer por ser nazareo, por ser consagrado. Por eso la Biblia dice que tengamos cuidado, que no juguemos a estar pecando cada rato. Ah, Dios es misericordioso, Dios me perdona. Yo he visto gente que le gusta jugar con Dios, que le gusta tentar a Dios. ¿Ah? Porque se creen que pueden pecar y pecar y pecar. La Biblia dice, ten cuidado que no pisotee la sangre de Jesucristo. A Sansón le costó, ¿sabe por qué? Porque cuando cometió la 4ª falta, los filisteos lo agarraron y lo primero que le hicieron fue que le sacaron los ojos. Y después que le sacaron los ojos, lo ridiculizaban, porque ya había perdido la fuerza. Y cuando estaban aburridos, sacaban a Sansón para tenerle bullying con él, para darle, para hacerle cuanto escarnio, cuanta burla, cuanta humillación jamás usted se pudiera imaginar. Así le hicieron a Sansón. Tanto así, hermanos, que dice que hicieron una gran fiesta. Había todos los poderes, aleluya, de todo la gente de poder de los filisteos. Y llegó un momento y dice, vamos a buscar a Sansón para burlarnos de él. Y ahí empezaron a burlarse, hasta que de momento Sansón tocó las 2 columnas principales y logró a Dios. Dame por última vez la fuerza para vengarme y vengar a estos enemigos. Dice que Dios le devolvió la fuerza, tumbó y se murió en todo, inclusive Sansón. Tenemos que cuidarnos, hermano, de no jugar con Dios. El llamado de santidad es un llamado eterno, estar consagrado y buscar a Dios. Sí tendremos caída, sí fallaremos porque somos humanos, pero no en forma de que lo hagamos adrede. Lo que nos pone en riesgo al creyente es pecar adrede, sabiendo que lo que está haciendo es pecado. Y hoy el mensaje está fuerte, hermano, pero hay que traerlo. Otro ejemplo es Samuel. Ahora, este es diferente, porque Samuel, cuando Dios, ¿verdad? Usted ve que el Cana va con su mujer Ana a celebrar a Dios, y Ana le ora a Dios en el templo. Ana le da la promesa a Dios que lo entregará y que servirá a Jehová desde niño. En otras palabras, Ana, él está diciendo, él será consagrado, él será nazareo. Y Dios utilizó a Samuel como un gran profeta, y dice la Biblia que toda palabra que salía de Samuel se cumplía, porque Jehová hablaba por él. Otro ejemplo, hermano, Juan el Bautista. Cuando Dios le habla a Zacarías, su padre, le da las instrucciones de cómo el niño, aleluya, tenía que deshacer, y dice que no podía beber vino, ni ningún licor, ni nada, porque, aleluya, Juan el Bautista era otro nazareo, otro consagrado. Y todos sabemos quién fue Juan el Bautista. Pero ahora que nosotros somos, aleluya, por la dispersación de la gracia, el tiempo en que Jesucristo derramó su sangre, ahora somos llamados a santidad para ser revestidos de poder.
Cuando nosotros, hermano, mire, el otro día Lely me enseñó un video que a mí me paralizó, me estremeció. Y fue, aleluya, en Centroamérica. Un pastor ve que el río viene arrasando las casas, porque hay una gran inundación y viene el río, aleluya, tumbando las casas y se va a llevar la casa de él. Hay un video. Y el pastor se para frente al portón y le dice: ángeles del Señor, hagan un cerco aquí en el portón. Y le dice al demonio: demonio de destrucción, yo te reprendo en el nombre de Jesús y te ordeno que no toques mi casa. Y el hombre empezó a orar y decir: Señor, tú estás aquí. Y empezó a clamar y decirle: Señor, pon un vallado de ángeles y no permita que esa inundación tumbe mi casa. Oiga, hermano, en el video se ve cuando el hombre se para y sigue adorando a Dios. Y viene el golpe de agua, y cuando está tocando, se está acercando al portón, se desvía. Y el agua venía, una corriente grandísima, con palos, aleluya, montones. Imagínense cuando viene esa corriente de agua, arrasando las cosas, y venía. Y cuando se llegaba al portón, daba un viraje y no entraba el agua. Hay gente todavía con poder. Yo he visto milagros de Dios, hermano. Una vez, hermano, me acuerdo allá en República Dominicana, invitamos a la comunidad, especialmente a la gente mayor, a una comida. Y a esa comida llegó un hombre que llevaba años sin poder comer porque tenía cáncer en el estómago. Ya estaba en lo último. No pesaba ni 60 libras aquel hombre. Pero hay gente que aún muriéndose tiene fe en el Señor. Y nosotros oramos una oración sencilla. Porque, hermano, aquí no es palabrería, aquí es poder de Dios. Y cuando se conecta la fe con una oración poderosa, Dios hace milagros. Y aquel hombre, ¿sabe qué? Él dice que en el momento sintió cuando dentro de su estómago alguien metió la mano y como que desató un nudo que había en su estómago. Y el pastor Luis Borges, que a lo mejor me está viendo por internet, porque él ve estas predicaciones, él puede dar testimonio de que eso fue así. Ahí en Facebook. ¿Y sabe qué, hermano? Aquel hombre vino y pidió un plato de comida. Y aquella hija, aleluya, no sé si era hija o esposa o alguien, no me acuerdo quién fue, le llevaba el plato, sorprendida porque el papá, para poder comer, tenían que procesarle todo en unos Teraizen que yo había llevado para procesarla. Pero el papá dijo: no, ahí no la quiero, yo quiero ajoa, aleluya, arroz moro con pollo y fricasé, ensalada. Yo me lo quiero comer. Porque yo he sentido que alguien ha metido la mano en mi estómago y me ha desatado el estómago. ¿Y sabe qué, hermano? Aquel hombre se comió un plato, pidió otro, se comió el dos, y se comió 3 platos de comida. Fue sano para la gloria del Señor. Dios está llamando. ¿Sabe por qué hoy en día no vemos muchos milagros? Porque no hay consagración, porque no vivimos santidad, y Dios quiere que vivamos santidad. Padre, he predicado tu palabra.
Tú nos estás llamando a santidad. Que este pueblo entienda este llamado. Y te damos gracias por tu amor y misericordia. Cuídanos en tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y alabado Señor.